Denle un aplauso a aquel que vive. Denle un aplauso al Señor Todopoderoso que ha llenado con esta gloria, esta atmósfera de amor esta casa. Dios los bendiga grandemente, amada Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidos a esta casa a recibir más de su gloria, más de su amor, más de su fuerza, más de su poder. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este culto en las manos del Señor. Vamos a agradecerle por este día, por este tiempo. Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad donde tu Santo Espíritu nos ha convocado una vez más, Señor, para recibir del poder de tu palabra, de tu unción, de tu amor, Señor, que nos sostiene cada día. Señor, quiero poner este culto en tus manos. Señor, pedirte que toda influencia, todo espíritu de oposición, todo aquello que no es tuyo, Señor, sea amarrado, sujeto debajo de tus pies y echado fuera de esta casa. Que se limpien los ambientes, los aires, las ondas de Facebook, Señor, de todo espíritu contrario y que descienda tu poder de una manera poderosa. Y declaramos que va a ser una mañana de gloria, como siempre, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Tome sus asientos, amada Iglesia. Qué hermosa mañana, hermanos. Qué linda mañana. Realmente tenemos que estar más que agradecidos que el Señor nos dé esta oportunidad. Amén. Que no sabemos hasta cuándo, hermanos. Puede ser una semana más, un mes más, no lo sabemos. Pero lo importante es que hoy estamos aquí. Y lo más lindo es saber que el Señor nos sigue hablando, hermanos. Y necesitamos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos anima, nos alienta y nos enseña todas las cosas, hermanos. Ahí está la pura verdad en su palabra. Y este tema que el Señor sembró en mi corazón, y cómo siembra el Señor esa palabra, y a través de los discipulados que tenemos y de los estudios de Apocalipsis, el Señor empieza a hablar y me hace detener en ciertas escrituras y en ciertas palabras que a lo mejor preguntan los hermanos. Entonces, estamos en un tiempo donde el Señor más que nunca quiere edificar la iglesia, hermano. Entonces es importante oír la palabra. Lo único que edifica a un hombre o una mujer no son experiencias, sino son los hechos que tiene esta escritura. Entonces le puse edificando la casa. Yo creo que es el tiempo que la iglesia tiene que robustecerse de una manera especial, alimentarse de una manera especial, porque el tiempo se está cortando. Y el Señor está esperando que sus pastores y las pastoras, la misión que tienen es edificar la iglesia que va a subir a la presencia del Señor. Una iglesia sin manchas, sin arrugas, una iglesia enamorada, una iglesia apasionada que está esperando ese momento. Pero para subir tiene que estar edificada. Amén, hermanos. Entonces, nosotros hemos enseñado muchas veces que el Salmo 118:8 es el centro de la Biblia.
¿Se acuerda la iglesia? Amén. El Salmo 118, 8, para aquellos que a lo mejor nos están siguiendo por Facebook y se han conectado por primera vez. Entonces es importante siempre enseñar la palabra, hermanos. El Salmo 118 es el centro de la Biblia. ¿Y qué dice el centro de la Biblia? Dice, mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en príncipes, en hombres. Pueden ser que están en eminencia, que están gobernando una nación, que son reyes, que son príncipes, pero ese legado no nos da a nosotros más seguridad que seguir confiando en Dios. Amén. Entonces, mejor es confiar en Dios, mejor es refugiarse en Dios, mejor es buscar en Dios, mejor es esperar en Dios a pesar de las situaciones, hermanos. Nosotros como siervos sabemos y como hijos de Dios que es un momento donde nuestro amparo, nuestra fortaleza es Dios. Así lo dice el Salmo 91, ¿se acuerda? Que tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Van a caer 1000 y 10.000, pero Él nos va a sostener. Esa es mi seguridad, hermanos. Y ese es el compromiso que tengo como pastora de edificar la iglesia, de venir predicando la verdad que nos hace libres, hermanos. Entonces, pero mire qué irrisorio que el capítulo 117, usted sabe que los salmos tienen 150 capítulos. Es un libro, el Salmos, y tiene capítulos. El capítulo 1, nosotros le decimos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, pero son capítulos. Entonces, el Salmo 117, que es el que está antes del 118, es el más corto. No es casualidad, hermano. La Biblia tiene cada capítulo y cada verso en el lugar justo. No fue que se puso así al tuntún. Está todo regido por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, dice que es un salmo de alabanza y es el salmo más corto de los salmos. Y habla de las alabanzas. Habla del momento que nosotros podemos alabar a Dios. ¿Y por qué alabamos a Dios? Porque somos agradecidos. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Dios, hermano? Absolutamente nada. Lo que le podemos dar es nuestro amor, nuestro tiempo y nuestra alabanza. No tenemos nada para darle. Pero mire qué cosa más linda. Dice, alabad al Señor todas las naciones. Y el verso 2, porque grande es su misericordia, por eso tenemos que confiar. Porque grande es su misericordia para con nosotros y su fidelidad es eterna. Es para siempre. Prevalece en el carácter de Dios su fidelidad, su misericordia, hermanos. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Mire, no sé a usted, pero a mí me enamora la palabra. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos difíciles, el único que tiene una palabra certera y de aliento va a ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Los hombres podemos hablar mucho, pero lo más importante es lo que dice Dios. Ahora mire, ¿qué le sigue después del 118? El 119, el más largo, el capítulo más largo, y no es casualidad, el más corto, el que te enseña a confiar en Dios, y el más largo. Y el Salmo 119, este capítulo, hermano, tan poderoso, que tiene escondido tantos tesoros y tantas enseñanzas y tantas profecías, que no solamente son cantos
adoraciones, oraciones, sino lo que tiene es profecías que te van a ayudar y te apuntan a la venida del Señor. ¿Usted lo cree? El Salmo 119 es poderoso, hermanos. Nos enseña de qué manera tenemos que esperar al Señor. Y en todos los salmos, todo lo que está en contenidos es lo que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. Entonces, cuando uno lee los salmos, que son tan lindos, hermanos, y a veces los usamos como oraciones propias, porque no sabemos cómo orar, pero ahí está encerrado misterios extraordinarios, en todos los salmos. Y el Señor me mostró en el Salmo 127 una profecía. Usted está esperando al Señor, hermano. Usted se guarda para ese momento. La realidad es que nuestra vida es como una niebla. Hoy aparece y mañana desaparece. Y esa tiene que ser nuestra convicción, que tenemos que prepararnos y edificar nuestras vidas para encontrarnos con el Señor. Amén, hermanos. En el Salmo 127, dicen que es el Salmo de los arrebatados. Y usted sabe que a mí me encanta enseñar. Me encanta enseñar porque a mí me han enseñado, y a veces leemos la Biblia y desconocemos un montón de cosas. Pero este Salmo 127 dice que es un cántico de ascenso gradual. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Alguna vez se detuvo en pensar por qué le dicen que es un cántico gradual? Dicen los historiadores que los sacerdotes, mientras iban subiendo al templo, iban subiendo las gradas cantando. Entonces, en el momento que uno va ascendiendo y va cantando, irrisoriamente esta iglesia tiene una escalera. Y yo creo que cuando venimos a subir al templo, ya venimos cantando, hermanos. Ya nos venimos preparando para lo que el Señor tiene. Entonces, como es un salmo que tiene un ascenso gradual, yo me puse a pensar, qué hermoso saber que nosotros también tenemos una escalera. Pero este salmo deja ver algo re importante. Porque este salmo lo que nos está enseñando es la enseñanza de la iglesia subiendo al encuentro de Cristo. Por eso le llaman el Salmo de los arrebatados. Nos va a enseñar en esta mañana, que el Señor me dé el tiempo, que esta palabra que va a quedar en nuestro corazón nos va a enseñar de qué manera el Señor nos está esperando en su presencia. Y como yo tengo mucha imaginación, de la misma manera, así nosotros estamos subiendo peldaños de una escalera de cristal, hermanos. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que venimos a la iglesia, estamos subiendo un peldaño para encontrarnos con el Señor. Es una escalera, miren, a veces mi mente vuela, pero me llamó tanto la atención que de la misma manera el Señor está trabajando en nosotros. Y mire lo que dice el verso número 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Que es una cosa vana. Vano es algo inútil, algo insulso, algo que no sirve para nada. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es inútil que haya un centinela si el Señor no nos guarda. Ahora mire qué importante. Una de estas enseñanzas es la edificación de la casa. Por eso el tema le puse tiempo de edificación. Es decir, el Señor a través del Salmo 118, donde Él nos decía que teníamos que confiar en Dios.
¿Para qué? Para edificar, hermanos. Ahora mire qué cosa siento. Acá dice, si el Señor no edifica la casa, una cosa es construir y otra cosa es edificar. Ahora, yo puedo tener un montón de materiales para construir, pero si yo no tengo a un perito arquitecto, a un arquitecto, a alguien que me dirija y que me diga cómo usar cada elemento, difícil que pueda edificar algo. Puedo levantar a modo humano una habitación por acá, un baño por allá, pero no está en orden. No hay un arquitecto que me ha guiado. Yo puedo tener mucho material, pero necesito la persona que me edifica, que me ayuda a edificar coherentemente. Entonces, por eso le puse tanta atención a esto. Si el Señor es el centro, es el baluarte de nuestra vida, es el que tiene que construir nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra casa espiritual, hermano. Si esta casa no está edificada por Dios, no se puede sostener. Si esta casa no está edificada con palabras que realmente sostienen esta casa y su vida, se va a decaer. Ahora fíjese qué importante. Dice el verso 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Quiere decir que las familias edifican casas por toda la ciudad. Y pueden haber barrios cerrados, puede haber mucha seguridad, puede haber mucha policía. Pero si el Señor no está en gobierno y en cuidado de esa ciudad, todo se desvanece. Mira, hermano, cuando nosotros vinimos hace 18 años acá, esto estaba todo muerto y los que viven acá saben de lo que hablo. Los negocios estaban vacíos sin alquilarse. Esto era un desierto, había lugar para estacionar por todas partes. Pero cuando subió la iglesia a este lugar, el barrio empezó a cambiar. La ciudad empezó a ser otra. Hubo gente, hubo negocios, ahora no se puede estacionar. Porque esta iglesia edifica esta ciudad. Porque el que mora en este lugar está edificando esta casa y está proveyendo esta ciudad, hermano. Y yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, Dios nos enseña que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como el centro de nuestra vida. Si no, todo es en vano. No sirve para nada el esfuerzo humano. ¿Usted lo cree, hermano? El Señor es bueno con nosotros. Entonces, Dios es el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros experimentamos la edificación, experimentamos la confianza en Dios, experimentamos el centro de nuestras vidas, lo que no a veces entendemos que sobre nuestra vida y nuestro hogar hay una cobertura espiritual, hermanos, es extraordinaria. Cuando uno entiende que el Señor tiene que ser el centro de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, cuando la prioridad es Dios, tenemos una cobertura extraordinaria. Nuestros ojos no la ven, hermano, pero el diablo sí, el diablo la ve. Pero para que una ciudad se pueda mantener con la cobertura de Dios, nosotros tenemos que orar como centinelas, hermano. Tenemos que clamar por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestro país. Tenemos que pedirle a Dios que por misericordia nos cuide, porque no todo el mundo cree en el Señor. No todo el mundo ama a Dios. Para eso está la iglesia, como centinela. Mire, cuando no está Dios en una nación, es devastada, ¿por qué? Por la maldad. Es devastada por la corrupción. Y lo hemos visto en otros países, hermanos, que no creen en Dios, que adoran a la vaca o tienen un montón de ídolos. Y prevalece la miseria, la muerte, la angustia. Por eso cuando uno predica al Señor y sabe que sin el Señor no somos nada,
la iglesia tiene el compromiso de orar por su barrio, por su ciudad, para que el Señor siga teniendo misericordia. Esta es una nación rica, hermanos, y están pasando cosas devastadoras. Tremendo lo que está pasando, tremendo cómo se están quemando los campos en Chubut, tremendo lo que está viviendo Argentina. Entonces tenemos que orar, hermano, que la misericordia de Dios nos alcance. Nosotros creemos que Él es fiel y verdadero, pero no podemos mirar para otro lado. Ese es nuestro compromiso. Oremos por la nación. Ahora, nosotros, para edificarnos, ¿cuál es el requisito? El requisito que pide Dios. Porque dice que en vano podemos trabajar si Dios no nos edifica. Y así pasa con nuestro trabajo, hermanos. Nosotros podemos trabajar mucho y atesorar poco, porque le damos más prioridad al trabajo que a Dios. Entonces dice acá que en vano es que te levantes de madrugada y te acuestes tarde y comas pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Si la prioridad es Dios, nosotros le vamos a invertir tantas horas en nuestro trabajo, pero tantas horas para nuestro Señor. Mire, nosotros la tenemos muy clara. Siempre hemos apartado el mejor tiempo para Dios. Mi esposo trabajaba, pero a tal hora él dejaba todo y primero servíamos a Dios. Y así no fue, porque Dios ve el corazón que realmente pone a Dios como centro de tu vida. Y vos te vas a despreocupar, pero lo tenés que creer. La palabra es para creerla, hermanos. No para decir qué hermosa palabra, Dios me va a sustentar. No, es para creerla y vivirla. Cuando uno vive la palabra puede gozar de estas bendiciones. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y quiere más y no sabe que si Dios no está en control se puede enfermar y en un momento puede dejar de trabajar. Pero si usted lo pone al Señor y le dedica el mejor tiempo al Señor, dice esta palabra que nosotros mientras dormimos podemos ser bendecidos, hermanos. Podemos ser bendecidos mientras dormimos. Yo lo creo, hermanos, yo lo creo. Y le tengo que impartir esa fe. Ahora mire, ¿cómo podemos edificar adecuadamente? Porque la Biblia lo enseña todo, hermanos. Si me quiere acompañar a Mateo 7:24. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Para edificar adecuadamente requisitos. Si es tiempo de edificar y le estamos creyendo al Señor, que si nos comprometemos, Él nos va a ayudar en esta edificación. Tenemos que saber lo que pide Dios. Dice Mateo 7:24. Yo estoy feliz, hermanos, feliz de cómo el Señor nos está hablando. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que hacer para edificar adecuadamente y para que nuestros cimientos estén firmes, tenemos una promesa, que edificar sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¿Y sabe qué es edificar sobre la roca? Cuando los cimientos son profundos, uno tiene que buscar si realmente es el lugar. Aquellos que construyen deben saber, pero tiene que asesorarse de que es una tierra que va a sostener las columnas que se van a poner ahí. Ahora, hay una promesa para aquellos que quieren edificar y a lo mejor su familia todavía no está en Cristo. Pero dice la palabra de Dios en Hechos 16:31 que si creemos en el Señor seremos salvos y así será nuestra familia. Si seguimos edificando sobre la roca, que a lo mejor cuesta un poco más,
Pero si usted le cree al Señor, su familia también va a ser salva. Porque es una promesa, hermanos. Entonces, si edificamos ¿dónde? En nuestra roca firme, nuestra familia será salva. Porque los fundamentos lo estamos poniendo en aquel que no miente y que sabe que cuando nosotros nos afianzamos en la roca, con Él vienen todas las promesas. Yo lo creo, hermano, yo lo creo. Entonces, no importa cuál sea la decisión, no importa cuál sea la situación, tenemos que confiar en Dios. Amén. No importa, estamos viviendo momentos difíciles, pero uno sigue orando, testificando, clamando al Señor, que vamos a ver una edificación extraordinaria. Yo lo creo, hermano. Cada momento que invierto en su palabra, cada momento que invierto en la oración, cada momento que invierto con mi esposo hablando de la palabra, estoy edificando mi vida. Cuando usted aparta un tiempo para el discipulado, está edificando su vida. Cuando usted tiene hambre por la palabra, está edificando su vida, hermano. Tiene que invertir tiempo. Invierta el tiempo en el Señor. Mire, es maravilloso, hermano. Es maravilloso cuando usted se sienta y estudia la Biblia y cómo se le abre la mente. Le da paz, le da la capacidad de poder ver aquellas cosas que anhela su corazón. A lo mejor es una sanidad, un problema familiar, pero mire qué hermoso. Dice, el que oye estas palabras. Acá hay una condición. Si usted quiere edificar realmente su ministerio, su vida, su hogar, dice, cualquiera que oye estas palabras, las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces acá hay una condición. Para edificar hay que oír y ponerla por obra. Hay que oír y ponerla por obra. No quedarnos con la palabra linda que nos alienta. Aprendamos a caminar en las verdades del Señor. Amén. Porque su palabra nos va a edificar para bien, hermanos. Somos una carta leída que Dios está trabajando en nuestras vidas. Somos una carta leída para el mundo que no conoce a Dios, que en medio de esta pandemia tenemos gozo y alegría, hermano, y le creemos al Señor. Yo le creo, pase lo que pase, yo le creo al Señor porque estoy edificando hace años en su palabra. Y sé que Él no miente. Él no miente. Entonces, dice el 25, dice que aquel que edifica sobre la roca es prudente, un hombre sabio, un hombre que sabe oír a su maestro, un hombre que ha depositado su confianza en él. ¿Para qué? Para resistir las tormentas. El sabio edifica, el necio destruye, así lo dice el Proverbio 14:1. El sabio, hermano, edifica. La persona que a usted viene y se le acerca y habla de Dios es una persona sabia, que lo quiere edificar. Pero la persona que se acerca para criticar, para murmurar, para destruir, calumniar, es una persona necia. No la edifica. Le quiere sembrar dolor, amargura. Por eso abra los oídos cuando realmente un hermano se acerca y habla de Dios. Yo tengo un hermano que está presente y cada vez que hablamos con él está siempre citándome la Biblia y tendría miles de temas para hablar, pero él siempre lo compartimos con mi marido. Él me cuenta que estuvo con fulano y le habló de esta escritura o le habló de la otra. Digo, qué lindo escuchar hermanos que no hablan del problema, sino están hablando del Señor. No hablan de la necesidad, sino le hablan de la solución. Ese hermano quiere edificar. Por donde va está sembrando la palabra, hermanos. Es muy fácil hablar de las pavadas que se hablan todo el día. Mire, le voy a pedir a mi hermano Jorge, Proverbios 24:3. Estamos hablando del sabio que edifica. Nosotros queremos edificar para nuestro hogar, para nuestra vida y para nuestro ministerio, hermano.
Y tenemos que ser sabios en estos momentos, no dejarnos distraer. El enemigo busca eso. El Proverbio 24:3, hermano. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con prudencia se afirmará. Cualquier viento de tormenta, cualquier huracán, cualquier tsunami, no lo va a derribar, porque su casa está edificada sobre la roca. Dice el 25, cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron a esa casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, hermano. Cuando nuestra confianza, como el Salmo 118, está afianzada en Dios, no tenga temor. Alabe al Señor por su misericordia, por su fidelidad. Dice, el sabio edifica, pero el necio destruye. Ahora, dice que el 26, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Ahora me puse a pensar, son aquellos hombres que son superficiales, hermanos. El insensato es aquel que no piensa. El insensato es aquel que todavía no se ha dado cuenta cuál es el propósito de su vida. Hay gente que no sabe para qué vive, hermano. No tiene visión de futuro. No tiene visión de logro, siempre está esperando que el otro lo haga por él. Es una persona insensata, es una persona que no piensa, edifica en la arena. Está edificando con lo que el otro le va a dar o lo que el otro le va a ayudar. Es una persona que no tiene visión de futuro, el insensato. Y edifica en la arena. Usted sabe lo que es la arena. Se desvanece al primer tormenta, hermanos. ¿Por qué? Porque no oyó. Dice que el que oye y no las pone por obra, hermano, son las personas que saben dar consejos a otros, pero no lo viven para sí. Es un insensato. Aquel que realmente no ha tomado conciencia de lo que el Señor en este momento está haciendo. ¿Y sabe cuál es el problema de estas personas insensatas? Que cuando viene el problema, los momentos duros, los momentos difíciles, no ha oído las reflexiones del Señor, el consejo de Dios, y no saben qué hacer. Qué hermosa es la palabra, hermano. Cuando nuestra vida está fundada en el Señor, sabemos que a pesar de Dios tiene el control de todas las cosas, y esa tiene que ser nuestra confianza, no desesperarnos. Pero el insensato, aquel que no tiene fundamento, parece que no le importa nunca nada, pero son los que más se quejan, hermano. Dice que edifica en lo inseguro, edifica sin fundamento, edifica sin bases profundas. Y es una pena. Entonces, cuando vienen las crisis, se dan cuenta que no tiene fundamento, que no tiene el fundamento de la palabra, hermano, porque todo está escrito acá. Entonces, si uno quiere ser realmente un hombre bendecido, tiene que saber cómo edificar. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ayudar y hablarles a aquellos que no saben cómo edificar. Esa es nuestra obligación como cristianos. Si están desviados y quieren edificar sobre la arena, nosotros tenemos la capacidad de poder orientarnos, porque eso es lo que quiere Dios. Y no lo digo yo. Tenemos que llevar el mensaje. Mire lo que dice 1 Corintios 3:9. Usted nunca se olvide lo que dice 1 Pedro, que nosotros somos piedras vivas. Somos los que edificamos la casa del Señor. Somos piedras en las manos del Señor, que Él nos ha tallado y nos sigue tallando para seguir edificando su casa. Pero mire lo que dice 1 Corintios 3:9. Porque nosotros, coadjutadores, somos de Dios, colaboradores, hermano, dice otra palabra, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificios de Dios.
Entonces mire cómo nos ve el Señor. A cada uno nos ve, como dice Primera de Pedro 2, 4 y 5, nos ve como piedras que estamos edificando esta casa. La casa que tiene que albergar a un pueblo que quiere cambiar, albergar a un pueblo que necesita auxilio, albergar a un pueblo que necesita libertad, sanidad, prosperidad, pero esa es nuestra misión, edificarnos día a día para ayudar a su pueblo. Mire lo que dice Colosenses 2:7. ¿De qué manera vamos a edificarnos, hermanos? Todos creo que en la vida hemos pasado momentos donde hemos sufrido tormentas. Y somos como la palmera, así lo dice el Salmo 92, que se dobla, pero nunca se va a romper. Amén. Y la palmera dice que así como tiene de larga su estatura, así también tiene de larga su profundidad. Quiere decir que el cristiano verdadero que edificó sobre la roca, su raíz está bien fuerte, bien profunda, y por más que venga la tormenta, no lo va a derribar, hermanos, no lo va a derribar. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Pero mire lo que dice Colosenses, que estamos arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia, así como habéis aprendido, creciendo en ella. Esta es la voluntad de Dios, hermano. Esto es lo que el Señor en esta mañana quiere hablarle a esta iglesia. El Señor quiere que nosotros estemos arraigados y que dice sobreedificados en Él. ¿Por qué sobreedificado? Porque Él ya lo hizo, hermanos. Él ya en nosotros ha hecho un trabajo extraordinario cuando nos llamó. Él nos está edificando cada día. Y tenemos que sobreedificar sobre Él, porque Él ya ha hecho una obra extraordinaria. Pero como decía el Salmo 118, tenemos que dejar de confiar en los hombres. Estamos viviendo en un momento de engaño, porque así lo dijo Mateo, lo dijo Juan, el Señor en el libro de Mateo. ¿Cuándo es el tiempo de tu venida?, le decían los discípulos. ¿Y él qué le dijo? Cuidaos que nadie os engañe. Quiere decir que estamos en el tiempo del gran engaño. Esto habla que el Señor viene pronto. Pero nosotros tenemos que edificar nuestra vida, dice, como hombres sabios que edificamos en la roca. La roca es Cristo. Cristo no miente, hermanos. Y el Señor dice que tenemos que estar arraigados, edificados y fortalecidos en la fe. ¿Usted lo cree? Mira, hermanos, cuando nosotros tenemos incrustada en el corazón la palabra, en medio de cualquier prueba tienen que borbotear esos versos que conocemos tanto. Todo lo podemos en el Señor, en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier adversidad. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno cita la Escritura, los ojos del Señor ven que ese corazón depende de Dios, que ese corazón edificado en su palabra está proclamando la grandeza del Señor. Cuando ese corazón proclama en medio de la angustia, Señor, yo voy caminando contigo y sé que tu diestra no me va a soltar. El Señor ve, esta es mi hija, este es mi hijo, y sigue sosteniéndolo, hermano. Pero uno tiene que vivir ordenadamente como a Él le agrada. Entonces hablábamos que para construir tenemos que tener orden, hermanos. Orden en todo el resto de nuestro contorno. Podemos proclamar la palabra y a lo mejor no le creemos a Dios. Pero dice que para el que cree, así lo decía la mitad de la Biblia. ¿Por qué está en la mitad, hermanos? Porque Él es el centro y es el fundamento de nuestra existencia. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, en medio de la nada,
en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio de la prueba, Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él tiene poder para quitar la vida y para darla, hermanos. Está en nosotros tener la convicción en quién queremos edificar. En este momento, hay un remanente que sigue edificando sobre la roca. Y hay otro remanente que cree que está edificando. Pero cuando vengan las pruebas y vengan las tormentas, van a querer venir a la iglesia y la puerta va a estar cerrada, hermanos. Así pasó con Noé. Estuvo predicando, edificando a un pueblo, diciéndole que suban, que el Señor venía, que venía el diluvio. ¿Y sabe quién cerró la puerta del arca? Fue Dios, hermano. No la cerró Noé. Cuando Dios cierre la puerta de la iglesia no va a haber oportunidad. El que se quedó, se quedó. Pero aquel que está en el monte alto, que subió la escalera de cristal para decirle al Señor, quiero seguir edificando mi vida contigo, hermano. Se va el cansancio, se va el agobio, se va la tristeza. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, tiene que llevar esta bendición a su hogar, a sus hijos, a sus parientes, a sus vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres y mujeres de Dios que edificamos sobre la roca inamovible que es Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor que su palabra nos sigue edificando cada día más. Dice el Salmo 31. Este salmo que ayer a la tarde orando me confirmó el mensaje. El pastor en el otro culto hablaba que oramos el Salmo 30, pero el Salmo 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen y has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Qué grande es su bondad, qué grande es su misericordia para aquellos que se refugian en Dios. En Dios, hermano. No te refugies en aquellas cosas que parecen seguridad. No te refugies en tu trabajo, no te refugies en tu dinero, no te refugies en tu familia, no te refugies a lo mejor en tus estatus. Refúgiate en Dios, porque todo es vano, hermano. Lo vano es fútil, es inútil. Las cosas vanas no sirven para nada. Pero las cosas que realmente Dios te da son eternas. Son eternas. Señor, te alabo, te bendigo. Te doy gracias por tu palabra que edifica nuestra vida cada día, Señor, para saber que estamos subiendo esta escalera al cielo. Queremos encontrarnos contigo. Señor, esta iglesia anhela y desea estar en tu presencia. Una iglesia que se edifica cada día con tu palabra. Una iglesia que ama tu palabra. Una iglesia que necesita ser sostenida por tu palabra. Porque la suma de tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Porque tu palabra nos guía por senda segura. Señor, en esta hora yo sello esta palabra en sus corazones. Esta palabra que le has enviado con un plan y un propósito para edificar a tu pueblo, edificar a tus hijos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra edifique su salud. Si están pasando una prueba de enfermedad, que tú los estés sanando y libertando. Señor, si a lo mejor están pasando una prueba de necesidad en lo económico, en lo familiar, si hay familias que tienen disturbios, Señor, te pido que soples con poder sobre esos hogares y que ellos también puedan impartirles esta palabra de edificación. Señor,
Tú nos has enseñado que es en vano trabajar si tú no estás con nosotros. Es en vano trabajar, Señor, si tú no nos miras. Es en vano trabajar si tú no nos sostienes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos la guianza de tu palabra, la edificación de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo bendigo a esta iglesia, yo bendigo a este pueblo, Señor, para gloria de tu nombre, y declaro que hoy es un día de poder, es un día de milagro, es un día de restauración para esta iglesia. Todo lo pido en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén.